Parece una situación sacada directamente de una película de espionaje, o sea, de un thriller cibernético. Totalmente. De esos escenarios donde dices, esto no puede estar pasando en la vida real. Exacto. Imagínate a un analista solitario monitoreando la red y de repente capta un susurro operativo, Ajá. pero en medio de un mar de ruido estático ensordecedor. Y ese fragmento de audio detalla con precisión quirúrgica un ataque inminente contra la infraestructura digital de toda una nación. Es el clásico escenario, digamos, donde alguien descubre una vulnerabilidad crítica, levanta la mano, grita que viene un desastre y el sistema simplemente, pues, sigue su marcha, ignorando la alerta por completo. Y lo más impactante de todo esto no es el ataque en sí, sino que no ocurrió en servidores clasificados de una agencia de inteligencia, Claro, no. ni en los foros más profundos y encriptados de la Dark Web. Sucedió a la vista, o mejor dicho, al oído de miles de personas, hace apenas unos días. A plena luz del día en redes sociales. Así es. Hoy es 25 de marzo de 2026, y para comprender cómo opera realmente el bajo mundo digital contemporáneo, hoy tenemos una inmersión profunda en un caso de inteligencia que, de verdad, redefine lo que entendemos por ciberseguridad. Sí, es un caso de estudio fascinante. Bueno, vamos a desempacar esto, porque es un evento que pasó de ser una advertencia ignorada a una crisis gubernamental 100% confirmada. Y el punto de partida cronológico nos sitúa exactamente el 19 de marzo. Hace nada. Hace nada. Ese día, el analista de ciberseguridad Alberto Daniel Gil publica una alerta de inteligencia en la plataforma X. Sí, vi el reporte. Es sumamente específico. Muy específico, él advierte que, basándose en la interceptación de unos audios en una sala de chat pública ahí mismo de Nex, un space que estaba dominado por un sindicato de hackers latinoamericanos, el gobierno de Argentina iba a ser el próximo gran objetivo. ¡Wow! Y la alerta no se queda ahí, detalla que van a exfiltrar, o sea, robar y filtrar millones de registros antes de fin de mes. O sea, una afirmación de esa magnitud y basada aparentemente en conversaciones de una sala de audio pública. Que además son conocidas por ser un ambiente súper caótico. Sí, pues generó muchísimo escepticismo inicial, ¿no? En la comunidad de seguridad corporativa como que dijeron, están exagerando. Exacto, los tacharon de fanfarrones hasta que la realidad alcanzó a la advertencia. Sí, porque apenas unos días después, ¡pum!, la infraestructura gubernamental de Argentina recibió el impacto directo. Así fue. El portal oficial de datos de la provincia de Catamarca, datos.catamarca.gov.ar, fue totalmente vulnerado. Y la prueba fue innegable. Un usuario en la plataforma X, me parece que fue Anakin's Wall, publicó la captura de pantalla del defacement. Sí, la desfiguración total del sitio web. Borraron la página principal y la reemplazaron por una pantalla negra con un mensaje ineludible. Hacked by Tronus. Hacked by Tronus, exacto. Y la confirmación de ese ataque transforma por completo cómo debemos analizar esta situación. Ya no es un juego. Para nada. Ya no estamos hablando de bravatas de Internet, de trolls. Estamos frente a una amenaza materializada que expone fallas críticas en la seguridad del Estado. Y nuestra misión en este análisis, para quienes nos escuchan, es desentrañar la mecánica detrás de todo este caos. Necesitamos comprender cómo una amenaza de seguridad nacional se coordina desde una ruidosa sala de chat pública. Que es algo contraintuitivo. Totalmente. Queremos diseccionar la metodología que usó Alberto Gil para predecir esto y, finalmente, descifrar el significado táctico de un evento verdaderamente surrealista que acaba de ocurrir. Que es la invitación, ¿verdad? Sí. La invitación formal que este mismo sindicato criminal le extendió a Gil para unirse a su sala de chat. El mismo escenario digital donde acaban de destruir públicamente la carrera de otro experto en ciberseguridad. Es que para dimensionar el hallazgo de Gil, primero es fundamental analizar la arquitectura de este entorno. ¿De dónde sacó la inteligencia? Claro, el Space de X. Sí, el SpaceIF llevaba el título, literal, bombitas del gobierno y unos emojis de la flecha de pronto y una bomba. Muy sutil. Súper sutil. Los reportes forenses describen un evento masivo, o sea, más de 5,000 oyentes en vivo. ¡Qué locura! 5,000 personas escuchando estos grupos. Y estaba controlado por una red descentralizada que opera bajo nombres como OpFes o Hate Off, aunque sus detractores los llaman despectivamente cibercholos. Lo que yo me pregunto es,
¿Cómo alguien logra procesar información útil en un ambiente así? Porque los documentos mencionan que la sala era de un nivel de toxicidad extrema. Inaguantable. Música saturada, insultos constantes, decenas de personas hablando al mismo tiempo, lanzándose amenazas. Sí, un dolor de cabeza. Es como, es como estar en una cantina abarrotada donde todos están gritando insultos y tú eres el único capaz de escuchar a dos personas en la esquina planificando un robo a un banco a nivel nacional. Gran analogía. ¿Cómo separó Kill esa señal letal de todo ese ruido tóxico? Lo fascinante aquí es que ahí radica la diferencia entre simplemente escuchar y aplicar lo que los documentos denominan rigor forense, o sea, un metaanálisis. A ver, explícanos eso de metaanálisis. Claro, la comunidad de ciberseguridad corporativa suele descartar estos espacios. Entran, escuchan los gritos y dicen, son puros niños rata, irrelevante. Lo minimizan. Exacto. Hill, en cambio, abordó el space como una zona de recolección de inteligencia en bruto. No se limitó a escuchar pasivamente. La metodología implica extraer las pistas de audio, aislar las frecuencias de voz, ¡Wow! sí, mapear la red de quién interactúa con quién y filtrar las horas de provocaciones y de memes para encontrar la verdadera cadencia operativa de la red. O sea, no es que tropezó con la información de suerte, sino que aplicó un tamiz técnico súper fino hasta que encontró el fragmento exacto. Y ese fragmento es súper revelador, porque en medio de toda esa saturación auditiva, él captura el momento exacto en que un participante pregunta por el próximo objetivo gubernamental de la Cronus Mafia. ¿Y qué le responden? Quien toma el micrófono no responde con insultos, sino con una directriz táctica súper clara. Dice, y cito, nuestro próximo movimiento va a ser contra las instituciones del gobierno de Argentina para que en fin de mes esperen ahí las filtraciones. Van a haber varios millones. Uf, hay una estructura clarísima en esa frase. O sea, hay un objetivo claro que es Argentina. Ajá. Un marco temporal que es para fin de mes. Y una escala de daño operativo que son varios millones de datos exfiltrados. Y Hell procesa esa directriz y reconoce de inmediato las firmas operativas de estos actores de amenaza. Porque los expedientes muestran que la Cronus Mafia y estas redes afiliadas poseen capacidades reales de inteligencia de señales, lo que se conoce como SIGINT. A ver, detengámonos ahí un segundo para aclarar esos conceptos. Porque cuando quienes nos escuchan oyen SIGINT, pues solemos pensar en agencias gubernamentales, interceptando satélites, cosas de espías. Sí, claro, la NSA y esas cosas. Exacto. ¿Cómo aplica un grupo de hackers desde una sala de chat tácticas de inteligencia de señales nivel militar? Es una adaptación moderna, digamos, muy descentralizada del concepto. Obviamente no están lanzando satélites al espacio. Claro, claro. Sí están interceptando flujos de datos no cifrados. Están explotando vulnerabilidades de día cero, enrutadores gubernamentales. Para meterse a la red interna. Exacto, para monitorear el tráfico interno y además cruzan enormes bases de datos de credenciales filtradas para encontrar la puerta trasera hacia los servidores del Estado. ¡Qué peligro! Sí. Cuando combinan esa intercepción técnica con ingeniería social coordinada masivamente desde estos spaces, logran un nivel de penetración en la infraestructura que de verdad rivaliza con operaciones militares. Y Hill entendió esta capacidad destructiva. Estructuró su alerta en un formato de Threat Intelligence Flash y la hizo pública. Y luego, el 24 de marzo, cuando el portal de Catamarca amanece desfigurado con el sello de CH Lovenus, y Hill simplemente responde a la publicación diciendo, gracias por el reconocimiento. Es como el mix drop definitivo. ¿Sí? Vemos la validación absoluta de su modelo predictivo. Pero, a ver, esto me lleva a una disonancia enorme en la información que estamos revisando hoy, porque ya vimos de lo que son capaces a nivel de infraestructura contra toda una nación. ¿Sí? Pero ahora tenemos que observar cómo operan contra individuos dentro de su propio ecosistema y la verdad, los contrastes son brutales. Sí, ese contraste se hace súper evidente cuando analizamos el choque frontal que hubo entre este grupo y la figura de Héctor López. Sí, bien los reportes que Héctor López, que opera bajo el usuario de Hackers OIS, terminó en el centro de un huracán absoluto en ese mismo space. Él es el director de una firma llamada Dibuxec, hace podcasts y es una figura muy visible allá en México. Muy conocido, sí. ¿Qué fue lo que desencadenó que este sindicato apuntara toda su artillería hacia él? Pues mira, el origen del conflicto es un choque entre dos filosofías del ciberespacio que son diametralmente opuestas. López representa lo que el bajo mundo denomina la cultura Bibi.
Bibi, de vividor. Más o menos, es un término despectivo para quienes priorizan la notoriedad pública, la monetización de contenido, salir en medios, básicamente construir una marca personal. Ya. Influencers de la ciberseguridad. Exactamente, y esto choca frontalmente con la ética de los operadores clandestinos, porque su supervivencia y su eficacia dependen de una seguridad operativa súper estricta y del anonimato absoluto. Y según las fuentes, López cruzó una línea discursiva bastante peligrosa con ellos. Sí. Porque calificó repetidamente a los integrantes de la red OFES como lamers. Que es un insulto fuerte en ese mundo. Quero, en la jerga, significa novatos ruidosos, gente sin talento técnico, y además utilizó el término cibercholos para minimizar sus capacidades. Y subestimar a un adversario con capacidades asimétricas siempre es un error de cálculo grave. Esas descalificaciones no hicieron que el grupo se dispersara, al contrario. Les echó leña al fuego. Funcionó como un catalizador. Les dio un objetivo común para cohesionarse y decidieron utilizar el mismo entorno masivo del Spacing X para ejecutar una demolición pública sin precedentes. Quienes revisen las transcripciones de ese space de verdad van a notar el nivel de hostilidad que se manejó. Y creo que es importante hacer una aclaración súper crucial en este punto de nuestro análisis. Por supuesto, adelante. Nosotros nos ceñimos estrictamente a reportar el contenido de los registros de inteligencia y las afirmaciones documentadas en esas salas de audio. De ninguna manera, repito, de ninguna manera estamos validando, confirmando o respaldando las gravísimas acusaciones penales que se lanzaron contra Héctor López en ese foro. Exactamente. Nuestro objetivo aquí es analizar el evento puramente como un fenómeno cibernético y social. Y esa distinción es fundamental para quienes nos escuchan, porque la estrategia del grupo OPFES no fue un simple intercambio de insultos de Twitter, ¿sabes? No. Fue organizado. Desplegaron una campaña de aniquilación reputacional en vivo. Las transcripciones muestran que lo acusaron frente a miles de oyentes de poseer carpetas de investigación abiertas por delitos de suma gravedad. Delitos graves, sí. Incluso llegaron a vincularlo verbalmente con la logística que rodeó el asesinato de otro conocido hacker mexicano, Raúl Robles, alias Megabyte, y lanzaron acusaciones relacionadas con delitos contra menores. Básicamente fue un fusilamiento digital. Totalmente. Y luego, no contentos con eso, llevaron el ataque de la moral a la competencia técnica, que es básicamente el producto que López vende con su empresa de ciberseguridad. Claro, atacaron su modelo de negocio. Figuras clave de este grupo, como un usuario llamado Mel Moreira y otro conocido como Mr. Van, lo acorralaron con un desafío económico en vivo. Sí, plantearon un reto de programación en tiempo real. Pusieron $25,000 sobre la mesa, exigiendo que López demostrara en vivo las habilidades técnicas que promocionaba en sus plataformas. O lo haces o quedas como un fraude frente a 5,000 personas. Exacto. Y los registros indican que López no aceptó el reto. La consecuencia inmediata fue que la narrativa del Space se consolidó por completo. Sí, la audiencia absorbió la idea de que la figura pública era un fraude técnico. Su imagen corporativa y su credibilidad como experto quedaron metódicamente desmanteladas en cuestión de un par de horas. Y la caída de su reputación fue tan rápida como devastadora. El grupo se aseguró de que el eco de esa humillación pues resonara en toda la comunidad de ciberseguridad latinoamericana. Así es. Pero espera, detengámonos aquí un momento, porque hay algo en esta dinámica que a mí me genera muchísimo ruido lógico. A ver, dime. Si estamos analizando a una organización criminal digital o un sindicato hacktivista con la capacidad logística, armamentística para vulnerar los servidores de un Estado, Ajá. orquestar filtraciones masivas, extorsionar gobiernos, ¿por qué desperdiciarían horas y recursos en una sala de chat de Twitter gritando a un podcaster corporativo? Es una excelente pregunta. O sea, rompe con todos los principios del sigilo criminal. ¿Qué ganan ellos con este nivel de drama público, de farándula digital? Pues mira, esa observación apunta directamente al núcleo de cómo ha mutado el poder en la era digital. Esto plantea una pregunta importante sobre su psicología. No podemos analizar a estas redes con el mismo lente con el que mirábamos a los piratas informáticos de los años 90. Los que operaban en el sótano, en aislamiento y oscuridad. Exacto. El poder de un grupo descentralizado en 2026 es inherentemente performativo. Performativo. O sea, ¿te refieres a que necesitan montar un espectáculo para poder ejercer autoridad? Precisamente.
En una red que no tiene una estructura jerárquica rígida, no hay un jefe que dé órdenes directas, la autoridad se gana y se mantiene demostrando capacidad de destrucción frente a una audiencia. Wow, claro. Al aniquilar públicamente a una figura visible y corporativa como López frente a 5,000 pares, periodistas, investigadores, están ejecutando una operación psicológica de alto impacto. No es una distracción de sus ataques a los gobiernos, ¿eh? Es una táctica de guerra asimétrica diseñada para infundir terror profundo en la industria. O sea, envían un mensaje al resto del ecosistema corporativo. Le demuestran a la comunidad corporativa, a los analistas de inteligencia y a las fuerzas del orden de lo que son capaces. Ya veo. El mensaje implícito es, a ver, si podemos destruir la carrera, la empresa y la reputación del supuesto experto que nos desafió, imaginen lo que podemos hacer con los sistemas que ustedes protegen. Es escalofriante visto así. Utilizan la arquitectura de las redes sociales, que sabemos que premia el conflicto y la viralidad, como un multiplicador de fuerza para su propio aparato de relaciones públicas criminales. Básicamente te paralizan la infraestructura del país por la mañana y te destruyen la vida pública personal por la noche. Tal cual. Y bueno, comprendiendo esa letalidad implacable de este grupo, llegamos al vértice de todo este caso, el giro más inesperado en el comportamiento de esta red, y que involucra directamente a la persona que expuso su operación contra Argentina, Alberto Daniel Gil. Sí, el desarrollo de los eventos en las últimas 24 horas de verdad desafía muchas de las suposiciones que la industria tiene sobre cómo operan estos actores de amenaza. A programar, Mel Moreira publicó un mensaje directo en X etiquetando a Alberto Daniel Gil. Y cualquiera pensaría que venía el contraataque, ¿no? Claro, teniendo en cuenta el historial del grupo, uno esperaría una represalia brutal por haber interceptado y publicado su plan de ataque confidencial contra Catamarca. Lógico. Sin embargo, el mensaje es de una cordialidad escalofriante. Moreira escribe, cito textual, «Hola Daniel Gil, este jueves se tocarán varios temas y estarán presentes varios teams. Todos están cordialmente invitados, idioma de charla español». Una invitación formal y educadísima para entrar al centro neurálgico de sus operaciones. Los están invitando directamente a la guarida del lobo. Detallan la fecha y la hora, ¿eh? Jueves 26 de marzo de 2026 a las 9:30 p.m. hora de México. Ajá. Pero la pieza de información que hace que esta invitación sea una absoluta locura es el tema oficial establecido para esa sala de audio. ¿El título del Space? Sí, el título de la charla a la que invitan al analista es, literalmente, Héctor López no aceptó reto de programación. O sea, el Space está diseñado específicamente para continuar la demolición reputacional de López. Y están invitando a Gil a presenciarlo desde la mesa principal. Acaban de solicitar la presencia del investigador forense que frustró la sorpresa de su ataque gubernamental a Argentina, pidiéndole que se siente a su lado mientras terminan de incinerar los restos de la credibilidad de Héctor López. Es muy fuerte. Es el equivalente cibernético a que, no sé, un cartel internacional te envía una invitación de gala para cenar con sus líderes la misma noche y en el mismo lugar donde van a ejecutar a tu principal rival comercial. Exacto. Y la reacción de Gil no se quedó atrás en lo absoluto. No, respondió en público, a la vista de toda la red, con un simple «Cuenten conmigo». Saludos, Mel. Una obra maestra de cálculo táctico. Aceptó la invitación con total tranquilidad. Y aquí es donde necesito tu ayuda como experta para entender el porqué. ¿Cuál es la lógica profunda detrás de esta invitación? O sea, masacran a López por llamarlos novatos, pero tratan con guante de seda al analista que documentó y expuso al mundo su ciberataque internacional. ¿Cómo se explica? Mira, si conectamos esto con el panorama general y los perfiles psicológicos que tenemos, esta invitación revela dos dinámicas muy profundas en el ecosistema digital oscuro. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es un proceso de validación de credibilidad pura y dura. Este grupo está reconociendo activamente la pericia técnica de Gil. Lo respetan. A diferencia de los consultores BB, Gil no se dedicó a insultarlos ni a menospreciar sus capacidades. Él entró, extrajo la inteligencia, identificó correctamente la amenaza operativa y la publicó basándose en datos duros. Ah, o sea, de alguna manera validó la peligrosidad del grupo ante el mundo. Exacto. Al tomarlos en serio y predecir su ataque, les otorgó ese estatus de amenaza avanzada que ellos mismos buscan proyectar ansiosamente. Entiendo, les dio legitimidad. Pero hay un factor humano biográfico que pesa aún más en esta ecuación.
Los expedientes de inteligencia detallan el pasado de Alberto Gil, y los actores de la red OPSFES saben perfectamente que él no es un simple teórico que analiza malware desde la comodidad de una oficina corporativa en Silicon Valley, ¿sabes? No, tiene una historia pesada. Sí. ¿Saben que Gil sobrevivió a 17 meses de prisión injusta en Uruguay? Fue procesado por un sistema judicial institucional que demostró una profunda ignorancia tecnológica en su caso. Claro, ese nivel de trauma real frente al aparato del Estado, pues cambia completamente la forma en que el bajomundo te percibe. Absolutamente. Le confiere una legitimidad, una, digamos, credibilidad de calle dentro del entorno underground que es imposible de falsificar o de comprar. Ya. Él entiende de primera mano el poder destructivo de los sistemas y las vulnerabilidades humanas. El ecosistema oscuro, por más volátil e impredecible que sea, respeta instintivamente a quienes han sobrevivido a las fallas sistémicas del Estado. Entonces ven a Gil como un par técnico que sí conoce las verdaderas consecuencias del juego, a diferencia de López, a quien ven como un turista comercial de la ciberseguridad. Exactamente. Eso explica el respeto. Ok, eso explica el respeto, pero plantea un escenario a futuro fascinante y a la vez súper peligroso. ¿Cuál es la segunda dinámica que revela esta interacción? La segunda dinámica es la consolidación de una alianza táctica peligrosa. Al responder pacíficamente y aceptar la invitación, Gil se coloca en una posición única de intermediación. Como un puente. Se convierte tal vez en el único puente funcional y respetado entre la anarquía destructiva de los sindicatos cibernéticos latinoamericanos y las agencias de inteligencia corporativa. Pero, a ver, está operando sin red de seguridad. Es un equilibrio increíblemente precario. Totalmente. Se va a sentar a dialogar en vivo con entidades que acaban de comprometer los servidores de una provincia argentina, que acaban de exfiltrar datos estatales y que tienen un historial comprobadísimo de acoso y amenazas de destrucción personal. Sí, no son amigos. Movimiento en falso, una palabra mal interpretada en ese space de mañana, y la misma maquinaria que aplastó a Héctor López podría volverse contra Gil en cuestión de segundos. Es un juego de ajedrez tridimensional de muy alto riesgo. Gil está aprovechando su credibilidad para infiltrarse en el flujo de información operativo de la amenaza, obteniendo acceso directo a la fuente, que es el sueño de cualquier analista. Claro. Pero como bien señalas, la línea entre el observador analítico y convertirse en el objetivo principal de la red es peligrosamente fina. Bueno, si observamos todo el panorama de los documentos forenses y las transcripciones que hemos analizado hoy, yo creo que la gran lección es cómo la geografía del conflicto cibernético se ha reconfigurado por completo. Sin duda. La imagen tradicional del pirata informático aislado, ejecutando comandos en el silencio absoluto para no ser detectado, pues ya quedó completamente obsoleta. Realidad. Porque hoy en día, las operaciones cibernéticas a escala nacional, la exfiltración de registros de gobiernos enteros y las campañas de aniquilación corporativa se planean, se anuncian y se ejecutan a plena luz del día. En nuestras narices. Utilizan las mismas plataformas públicas de audio y video que nosotros usamos a diario para informarnos o entretenernos. Han funcionado la guerra de información avanzada y el uso de inteligencia de señales con la cultura de los memes. El troleo masivo. El troleo masivo, las tácticas de enjambre de las redes sociales. Es un caos descentralizado que se esconde increíblemente a plena vista. Lo cual, para cerrar, nos deja con una de las inquietudes estratégicas más profundas de nuestra era. Hemos documentado en este análisis cómo Gil logró predecir un ataque devastador a la infraestructura de Argentina simplemente analizando con rigor las voces en una sala de chat, que muchos otros expertos consideraban, pues, pura basura digital. Ajá. Y la pregunta que surge inevitablemente es sobre la infraestructura tecnológica corporativa que permite esto. Si los algoritmos de interacción y amplificación de nuestras redes sociales comerciales están hospedando, facilitando y sirviendo activamente como los verdaderos centros de mando y control para amenazas asimétricas de seguridad nacional. Es una pregunta pesada. ¿En qué momento la negligencia operativa de las grandes plataformas tecnológicas cruza la línea, dejando de ser un simple problema de moderación de contenido para convertirse en una complicidad estructural en la desestabilización geopolítica internacional? Es algo para que quienes nos escuchan lo piensen la próxima vez que entren a escuchar una sala de audio en vivo.